Hola a todos, les doy la más cordial bienvenida a nombre de Lofton Servicios Integrales. Mi nombre es Ayade Campos, soy socia de Mercadotecnia de la firma y el tema del webinar del día de hoy es Dictamen Fiscal, Herramienta de Prevención y Certidumbre Jurídica. Sean bienvenidos y bueno, para hablarnos sobre el tema me acompaña el contador Enrique Garduño Torres. Bienvenido. Gracias, Ayade, buenas tardes. Y permítanme platicarles un poquito de él. Él es experto en auditoría financiera y control interno. Es especialista en la elaboración de estados financieros bajo las normas de información financiera mexicanas, internacionales y americanas. Cuenta con más de 15 años de experiencia en finanzas corporativas. Actualmente, él es socio de auditoría en Lofton Servicios Integrales. Diplomado también en planeación estratégica, impuestos, calidad y productividad. Y cuenta también con una certificación en metodología de gestión del trabajo, conocida por sus siglas en inglés como TOC, sobre la teoría de restricciones. Esta teoría como tal sugiere a las empresas dirigir sus esfuerzos en puntos críticos para optimizar el proceso más débil y así mejorar la actividad integral de toda la organización. Y bueno, Enrique, platícanos un poco acerca de esta herramienta para las empresas, cómo nos puede ayudar ahorita en no nada más en contingencia, yo creo que en cualquier situación las empresas deben de tomar mucho este recurso y adelante con el webinar. Pues muchas gracias por las porras y la presentación, Ayade. Buena tarde a todos. Espero que en casa todo bien con este tema de la pandemia. Y bueno, como bien lo comentas, Ayade, el tema el día de hoy será el dictamen fiscal y la herramienta de prevención fiscal y jurídica. Y quisiera, antes de entrar en el detalle, es aclararle a toda la audiencia que el webinar no estará enfocado a saber cómo se llena el dictamen fiscal, más bien es qué ventajas puedo obtener a través de la utilización de la herramienta. ¿Listo? De acuerdo. Entonces, vamos a comenzar con la presentación. Me gustaría tener algunos antecedentes de, como bien lo saben todos ustedes, a partir del 2014, con la reforma fiscal, se elimina la obligatoriedad de la presentación del dictamen fiscal. Según la exposición, una de las exposiciones de motivos de la autoridad para la eliminación de que los contribuyentes se obligaran a la presentación del dictamen fiscal, es que hay una simplificación administrativa por parte de las autoridades fiscales. La realidad, simplemente el dictamen dejó de funcionar como un método de fiscalización y recaudación. Okay. Al fisco o al gobierno federal antes del 2014 le costaba recaudar, por cada peso que recaudaba, le costaba 40 centavos recaudar. Muchísimo dinero, era altamente ineficiente. Con la entrada en vigor de la contabilidad electrónica de los famosos CFDIs, con el tema del buzón tributario, el gobierno utiliza las herramientas tecnológicas para fiscalizar de mejor manera. De acuerdo. Y hoy el gobierno actual, pues obviamente sacó los dientes, afiló sus uñas, utiliza la herramienta o las herramientas tecnológicas para fiscalizar de mejor manera y recaudar mucho más. Okay. Y entonces dejó de ser una herramienta importante para el gobierno. Esa fue principalmente la razón por la cual deja de ser obligatorio, ¿no? Claro. Actualmente se tienen que cumplir al menos 3 supuestos de los que están viendo en la presentación para que las empresas opten, y es muy importante la palabra de optar, por dictaminarse. No todas pueden optar por esa alternativa, solo si aquellas entidades que en sus registros contables anteriores previos a la presentación del dictamen fiscal, que es un medio ejercicio después al cierre del ejercicio fiscal normal, tengan ingresos superiores a 122 millones o el valor de sus activos contables supere los 97 millones de pesos. En su caso, las empresas tengan más de 300 trabajadores registrados. También es ese es otro supuesto. Cualquiera de los supuestos que mencioné y que están en la presentación y que así lo establece el Código Fiscal de la Federación en su artículo número 32, en la 32A, establece que sí solo puedes estar en esos, si estás en alguno de esos supuestos, puedes optar por presentar el dictamen fiscal. Lo tienes que informar así en la declaración anual que se presenta, le tienes que decir a la autoridad que optas por dictaminarte. Claro. Y entonces
ya lo vamos a ver más adelante, cuándo son las fechas de presentación del dictamen fiscal. Con la desaparición de la obligatoriedad del dictamen, aparece una obligación para las empresas, que es una información sobre la situación fiscal denominada ISIF, que es una declaración que se presenta en conjunto con la declaración anual, es decir, al 31 de marzo de cada año, posterior al cierre fiscal, y para las personas físicas el 30 de abril, en donde la autoridad le pide al contribuyente que presente ciertos elementos que estaban en el dictamen, claro, pero que ahora se simplifican en una declaración, en este caso como lo mencioné, sobre la situación fiscal. No todos, entonces, están obligados a presentar, lo clarifico, la declaración. Solo aquellas empresas que, por ejemplo, tengan ingresos superiores a 750 millones de pesos, que formen parte de un grupo de sociedades, para los que tuvimos la oportunidad o no entendemos el término del grupo de sociedades, que consolidan fiscalmente, que tienen residentes o tienen operaciones con el extranjero, tanto de importación como exportación, y que los montos de las importaciones y exportaciones superen 100 millones de pesos en un ejercicio, más aquellas compañías en el extranjero que tienen establecimientos permanentes en México. Solo si el establecimiento permanente tendrían, entonces, bajo estos supuestos, la obligación de presentar la declaración, en este caso la ISIF, a más tardar el 31 de marzo para las personas morales, y para el caso de las personas físicas el 30 de abril. Lo quiero clarificar, no quiero entrar al detalle de qué es la informativa de la situación fiscal, más bien nos vamos a enfocar a la parte del dictamen fiscal, pero lo clarifico porque es muy importante. De acuerdo, ¿dirías entonces que de alguna forma esté dirigido a medianas empresas y grandes empresas? Sí, en realidad, como lo vimos en el dictamen fiscal, pues aquellas empresas pequeñas y medianas que superen los 120 millones de pesos en sus ventas del último ejercicio, estarían con la posibilidad de poder presentar el dictamen fiscal de manera opcional. Si yo no cumplo o no tengo ninguno de los supuestos anteriores y presento el dictamen fiscal, o sea, lo podría hacer, pero en caso de una revisión, ese dictamen no se tomará como válido, porque la autoridad diría, no cumpliste con los supuestos, aunque lo presentaste, ese dictamen es válido. Entonces es muy importante que lo sepan, que tengan con total precisión si son candidatos o no a posiblemente presentar el dictamen. ¿Listo? De acuerdo, gracias. Bueno, a diferencia de la declaración anual, y en el caso del dictamen, el dictamen tiene validez no solo fiscal, porque la declaración o la informativa de la situación fiscal sí tiene validez, obviamente fiscal, el dictamen también, pero más adelante les explicaré contra otros terceros por qué es tan importante presentar el dictamen, ¿no? Aquí este webinar, insisto, es qué beneficios me da el dictamen fiscal. Y entonces, en los apartados siguientes lo veremos con mayor calma. La diferencia entre el dictamen es que viene certificado, viene firmado por un contador público certificado. Muy importante, que más adelante lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Y los que presentan la declaración informativa, pues es el propio contribuyente, que muchas veces quien firma esas declaraciones es el representante legal, que en muchos de los casos en la vida real no sabe ni siquiera qué es la contabilidad. Son abogados, son arquitectos, son administradores. Entonces hay que tener mucho cuidado. Quien firme la declaración tiene que estar consciente de lo que firma, de lo que presenta, porque él es el que tiene el peso en caso de una revisión. Entonces, no cualquiera, o sugerimos que no cualquiera le otorguemos esa responsabilidad o esa facultad. ¿Listo? Exacto. Bien. Si tienen algunas dudas o algunas preguntas, con muchísimo gusto los vamos a atender aquí en vivo. Les adelanto un poco, los que estén formando parte de este webinar tendrán la posibilidad al cierre del mismo de recibir consultorías fiscales gratis, de hacer un diagnóstico fiscal en sus empresas,
los invitamos aquí a las oficinas. Yo, únicamente por el día de hoy, 11 de febrero. Quienes nos manden un mensaje al WhatsApp, al correo de Contacto Lofton, agendamos una visita aquí en las instalaciones y con mucho me platican de cómo trabaja la empresa, cómo es su estructura, y yo con mucho gusto, de manera gratuita, les podré dar una asesoría, ¿no? Sí, va a ser muy importante porque nuestras auditorías, y bien, lo vas a explicar más adelante, tienen muchos valores agregados. Entonces, es muy importante que se animen, que pregunten, y al final vamos a compartir los datos también del contador Enrique para que puedan pedir esta asesoría. Listo. Bueno, continuamos entonces con la presentación. La siguiente, listo. ¿Cuál es el objetivo del dictamen? Básicamente, a todo esto, ¿cuál es el objetivo del propio dictamen? Pues es informarle a la autoridad si algún contribuyente cumplió cabalmente con sus obligaciones fiscales. Básicamente, la autoridad proponía eso para que un tercero certificado, insisto, el contador público certificado, le dijera a la autoridad si todas las obligaciones a cargo de un contribuyente estaban correctas o no correctas. El dictamen sí, forzosamente tiene que ser firmado por un contador público certificado que esté avalado por una institución educativa, en este caso el instituto o el colegio, son los que avalan que esa persona ha cumplido con su educación continua, que está actualizado de las nuevas normas mexicanas, internacionales, las nuevas leyes, las nuevas regulaciones, y también tienes que darle aviso al SAT para que el SAT tenga en su radar que es una persona que tiene las facultades, los conocimientos y las competencias para poder firmar dictámenes fiscales. De acuerdo. ¿Listo? Les decía, el dictamen básicamente lo que nos ayuda es entender si, además de las cifras financieras, quiero aclarar acá que el dictamen está basado en una auditoría financiera y a partir de la auditoría financiera se detona una opinión fiscal. Por eso es tan importante, porque los receptores del dictamen o de la información financiera puede ser proveedores, puede ser gobierno, puede ser los propios accionistas. Al leer el dictamen, pues saben perfectamente que quien emite una opinión está basado, en este caso, por las normas de información financiera, las normas de auditoría que rigen al contador público para seguir ciertas formas de revisar, garantizar que la información... Y hay cierta metodología, ¿no? Hay cierta metodología que tienes que seguir para decir y que tu opinión esté sustentada con hechos y reflejen al final la realidad de la organización. Porque la información financiera, como ustedes bien lo saben, sirve principalmente, está hecha para tomar decisiones. Si tú la recibes o recibes información a destiempo o que esté mal, no vas a poder tomar adecuadas decisiones para tu negocio. Entonces, este es un poco los objetivos que buscaba el dictamen fiscal, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios generales? Y le denominamos generales porque al momento de hacer el dictamen, pues automáticamente tengo ciertos beneficios, ya los vamos a ver en un rato más. Pero en el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación menciona que los hechos presentados en el dictamen se presumirán ciertos, salvo prueba de lo contrario. Es decir, la autoridad al momento que un contribuyente se dictamine, le va a dar una cierta palomita. Para los que hemos tenido la oportunidad de estar cerca de las autoridades fiscales tienen clasificación de contribuyentes. Los contribuyentes que son súper cumplidos, los más o menos cumplidos, los que no cumplen, los que caen muy mal y los que vamos a perseguir. Hay una clasificación. Bueno, pues aquellos contribuyentes que presenten su dictamen fiscal estarán clasificados en la parte superior de la tabla de la autoridad. Y esto es muy importante. Cierta ventaja. Entonces, este es uno de los primeros grandes beneficios que se obtienen al momento de realizar un dictamen fiscal, ¿no? De acuerdo. También es importante el contador, el despacho, también es muy importante. Los especialistas que respaldan, ¿no? Porque y esto puede ser una suerte, ¿no? Recordarán aquellos los que tuvimos oportunidad, en el 2002 hubo un gran fraude en Estados Unidos en la Bolsa Mexicana de Valores, en donde Arthur Andersen falsificó mucha de la información de Enron, una compañía o una de las compañías petroleras más grandes del mundo, y el propio auditor fue el que cometió un grave error junto con la compañía. Entonces, no es trabajar con una gran firma,
Entonces te da garantía. Digamos que ni la más cara, más bien que tenga la certificación, que tenga el respaldo. Te garantiza, ¿no? Ha habido multas en Estados Unidos a Deloitte, ha habido multas a KPMG, es decir, aun cuando tengas un renombre, corres el riesgo de poder no estar con un aliado adecuadamente. Entonces, también el auditor, escoger a un buen auditor que tenga buenas credenciales, que tenga muy buena experiencia, también es fundamental al tomar la decisión de ir por el dictamen fiscal. ¿Listo? De acuerdo. Les decía hace unos minutos que además hay terceros involucrados muchas veces en los negocios, y me ha tocado muchas veces que los bancos te otorgan o no una línea de crédito, te la otorgan con una mayor cantidad si es que presentas el dictamen fiscal, porque le aseguras al banco que la información que está viendo el banco para ver si es una empresa rentable y que tendrá la capacidad de pago del crédito que esté de solvencia, pues está avalada por un tercero. Claro. Y es mucho más fácil poder acceder al financiamiento. Y hoy en día, por el tema de la pandemia, porque las empresas necesitan liquidez, yo al menos les sugiero a mis clientes que tienen que guardar caja para próximos 6 meses de operación. Tienen que guardar caja para 6 meses de capital de trabajo. Y hoy es difícil con la situación económica, que es una compañía que apenas puede pagar la nómina, o le paga a los proveedores, o le pago a mis empleados, pues se vuelve una situación muy compleja para los tomadores de decisiones. Y bueno, si podemos acceder a líneas de crédito baratas que nos puedan ayudar a pasar por lo menos los siguientes 12 meses, pues es una alternativa que he sugerido. Y entonces, cuando tenemos que presentar un paquete de información hacia los bancos o las financieras, pues uno de ellos, siempre en algunos casos, el dictamen es una herramienta de negociación para poder otorgar los créditos. ¿Listo? Muy bien. Formar parte de una licitación, para aquellos que hemos estado en procesos de licitación, nosotros hemos formado parte con el gobierno de licitaciones, y lo primero que nos piden son los estados financieros dictaminados y el dictamen fiscal. Avalados completamente. Avalados. Entonces, es otro de los requisitos para algunas empresas que están en un tema de competiciones con el gobierno o licitaciones importantes. ¿Listo? Okay. Cumplir cabalmente, como ya lo hemos dicho, siempre el dictamen estará enfocado a cumplir cabalmente con nuestras obligaciones fiscales. Y ahora, a través de la reforma del 2019, en donde hay ya ciertos delitos fiscales que se convierten en un tema peligroso por un tema de delincuencia organizada, y a partir de ahí inclusive poder entrar con la nueva ley de extinción de dominio, pues hay que cuidar demasiado nuestras operaciones, saber si nuestras operaciones están totalmente transparentes. Hoy la autoridad podrá levantar la mano y dice, con la mano en la cintura, supongo que estás haciendo operaciones que no tienes la material inexistentes, y bajo esa suposición, y si los importes son muy grandes, luego ya ni siquiera hay un tema de poder defenderte fuera de la cárcel, es prisión oficiosa, y te tienes que defender adentro del bote en este caso, ¿no? Sí, adicional, no olvidemos que también hay una corresponsabilidad, o sea, no nada más es la culpa del contador o del profesional que contrata, sino también ya tiene implicación la parte del representante legal. Del representante legal, y si en este caso el representante legal es uno de los accionistas, pues resulta que entonces ponemos en riesgo el patrimonio y la probabilidad del negocio. Entonces, este es otro de los beneficios que al hacer un dictamen cuidamos nosotros, en este caso, cuando ejecutamos las auditorías, cuidamos que todas las operaciones tengan el soporte, tengan la materialidad. Antes no lo revisamos como auditores, hoy ya lo hacemos y lo debemos de tener, y es uno de los servicios adicionales que prestamos en nuestras auditorías. Así es. ¿Listo? Bueno, las propias normas de auditoría nos indican que tenemos que revisar el control interno. Para poder emitir una opinión, nos tenemos que basar mucho en qué tan fuerte es el control interno de una organización. Y a partir de eso, poder evaluar la cantidad de pruebas adicionales que podamos estar haciendo en una auditoría. Desafortunadamente, los auditores tradicionales, lo voy a decir, yo participé y trabajé en una de las grandes firmas de auditoría, no le hacemos tanto alcance al control. Para nosotros pues el control está, si funciona, si tu orden de compra está firmada por el director general, palomita,
pasaste a tesorería y lo pagaron en tiempo y forma, palomita, y pues, el control funciona adecuadamente. Pero nunca un auditor le dice a los clientes, oye, tu control interno es altamente ineficiente. O sea, funciona como tú dijiste que funciona. Perfecto. Exacto. Pero cuando hay alguien que te diga, el control que tú tienes es altamente ineficiente, hoy en la auditoría tradicional no lo hay, no hay auditores que vayan enfocados. Nosotros lo trabajamos y ya más adelante lo vamos a explicar un poco más y los vamos a invitar también adelante un poco al webinar de la siguiente semana porque vamos a hablar precisamente cómo podemos tener organizaciones más eficientes. Entonces, pero aparte de eficientes, en lo que muchos han mencionado también rentables, ¿no? Porque sí. digo, ok, a lo mejor el proceso sí es eficiente, pero estás gastando muchísimo dinero, como bien decías, en personal, en operación, en equipo, y más ahora con la pandemia se vuelve pues un punto muy importante, ¿no? Así, equilibrar. Ya lo comentaremos un poquito más, no quiero adelantar esa parte. Entonces vamos a la presentación otra vez. Dividimos en la presentación el tema de la rentabilidad. Nunca un auditor te va a decir, oye, estás por debajo de la rentabilidad promedio de tu industria. Jamás, no conozco. Oye, no te va a decir, oye, la capacidad de producción de tu equipo de trabajo está al 60%, entonces, o al 90%. Jamás te lo van a decir, porque hemos perdido el enfoque de cuidar los negocios y solo estamos construidos muchos auditores, no nosotros, por supuesto, pero de solo es dar palomitas, si está bien, está mal, señalar, cumple, no cumple. Pero eso es lo que un empresario le sirve, sí le sirve, por supuesto, porque estamos insistiendo en que se garanticen las obligaciones fiscales. Claro, pero si lo podemos complementar con, oye, tu organización es ineficiente o tu organización es poco rentable. Cuando yo veo los estados financieros de muchos de mis clientes, por eso los invito a hacer esa pequeña asesoría, cuando me enseñan sus estados financieros y veo que su rentabilidad neta está en el 7% y hay 200 empleados atrás y hay inversiones atrás, y digo, solo 7% estás ganando, oye, mejor véndete la compañía, lo metes en un fondo de inversión con un riesgo mediano y te va a dar el 12%. Y te vas a tu casa a descansar. Entonces, cuando enfrento a los tomadores de decisiones, le digo, esta es tu circunstancia, hay que cambiarla. Estás aquí para ganar dinero, no estás aquí para sobrevivir. Entonces, esa es la nueva filosofía de trabajo de auditoría de Lofton, que se acompaña, y para llegar a estos niveles, pues tenemos que conocer las entrañas del cliente, del negocio, y para ello pues, hacer una auditoría. Y contemplando que hay muchas empresas familiares en México, se hace necesario todavía aún más esa situación. La parte de la productividad, ahora en pandemia, pues literal desaparecieron empresas derivadas de que no estaban preparadas para enfrentar esa situación, ¿no? Y no estamos. Y seguimos. El es lo preocupante, ¿no? El 90% de las empresas en México son familiares. 90%. Y está comprobado que solo subsisten 3 generaciones, máximo 3 generaciones. Ojo, tomen nota, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una estructura, porque los procesos son ineficientes. No son rentables. Se descuidan mucho, hacen todo en función a lo que el patriarca, porque desafortunadamente las empresas mexicanas trasladan el núcleo familiar, la estructura familiar, exactamente la trasladan al núcleo organizacional. Y eso es uno de los primeros grandes errores que cometen las empresas familiares. Así es. Esto en el diagnóstico también lo observamos, ¿no? Por eso es muy importante, no solo en nuestra auditoría integral. Cumplimos fiscalmente y financieramente, sino también vemos la trascendencia de la empresa. Así es. ¿No? Listo. Bueno, entonces regresamos un poco a la presentación. Les decía de la rentabilidad. Bueno, seguimos en la presentación de cuáles son los otros beneficios del dictamen fiscal. Protege ante revisiones del SAT, cuando hay una revisión del SAT y resulta que tú fuiste o estás haciendo dictamen, presentaste el dictamen, al primero que dan lata es al contador público. Claro. No tocan la puerta del contribuyente, tocan la puerta del contador, quien se encargará de solventar las necesidades en ese momento de la autoridad. Si el contador no es capaz de solventar esas necesidades que tiene la propia autoridad, entonces sí recurre
al contribuyente para aclarar las condiciones que la autoridad requiera. Y volvemos a lo mismo, no se salva, digamos, el representante legal. No se salva el representante legal. Ya, si no avanza, perdón que te interrumpa, el dictamen o no está bien presentado, no está bien elaborado, no está certificado por un contador, como bien dices, entonces ya puede llegar a estas instancias, sí, ¿no? Y eso es lo que no queremos los contribuyentes. Oye, si le pago a un contador, pues es porque lo haga bien, porque corrija y que presente. ¿Cuántos clientes no llegan así? Que de repente, sálvame de repente porque mi contador, quién sabe qué hizo. Y, ¿no? Sí. Ya lo vamos a ver un tema con el papeles adelante, pero qué bueno que lo mencionas ayer, porque tengo un cliente que hoy tú lo conoces y que llegó hace un par de años, que le llegaron cartas de invitación, las famosas cartas de invitación, y la autoridad le requirió o le estuvo requiriendo más de 1,000 millones de pesos de pago de impuesto. Claro. Y cuando llegamos y revisamos, hicimos la auditoría, resulta que había una auditoría y que resulta que había un dictamen fiscal. Y cuando empezamos a pedir nosotros como asesores la evidencia de los papeles de trabajo y de la documentación soporte del dictamen y la documentación soporte de las declaraciones, hicimos, ¿qué hizo este auditor? Claro. O sea, por eso insisto, no solo es le presentar el dictamen, sino lo tienes que presentar con alguien que sepa de este negocio y que esté y te acompañe todo el tiempo. A mí me parece una falta de ética profesional que un auditor cobró, estuvo todo el tiempo con ellos y ahorita tengas que contratar otro auditor para corregir las cosas del auditor. Eso es un poco complejo. De dinero y complejo, ¿no? Y complejo porque al único que metes en problemas es al contribuyente, ¿no? Entonces, afortunadamente este cliente ha solventado positivamente estas revisiones que está haciendo la autoridad, pero insisto que cuando es como la novia, ¿no? O el novio, hay que escoger al mejor porque con ellos nos vamos a casar, o sea, si no nos vayan a meter en problemas en años posteriores, ¿no? Nos salimos debiendo, ¿no? Así es. Tenemos una pregunta de los panelistas. Luis Guillermo, muchas gracias por participar. Dice, en caso de que el auditor tenga revisión de dictamen, las evidencias de materialidad, ¿es común que se las solicite en primer lugar al auditor? Sí, en efecto, Luis Guillermo, es al primero que te solicitan es a ti, auditor, oye, necesito la balanza, yo, auditor, necesito los auxiliares, necesito estos XML, necesito las comprobaciones de pago de estas facturas o de estos ingresos. Y como es altamente común que te pidan los contratos, las evidencias de entrega, de recepción, y es ahí donde pues, el auditor tiene que trabajar mucho, ya que bien lo comentas, en la famosa materialidad de las operaciones. Pero sí, contestando tu respuesta, sí te las pide como auditor en primera instancia. Sigan haciendo sus preguntas, los invitamos, nos gusta que participen y bueno, adelante Enrique. Listo. Bueno, el tema de que el auditor es el primero que recibe, si no, bueno, pues ya posteriormente al contribuyente le estarán dando lata y eso quiere decir muchas veces el auditor no hizo buena chamba. Las declaraciones complementarias, como ustedes saben, hay un límite de declaraciones complementarias en el momento que podamos presentar una declaración complementaria por dictamen, y siempre y cuando esté en favor de la autoridad, no contempla esta cantidad o esté dentro del límite, ¿no? Por supuesto, la autoridad estará siempre abierta a que le hagas las declaraciones que sean necesarias siempre y cuando estén a su favor. ¿Listo? De acuerdo. Los papeles de trabajo, ya lo comentábamos. Hace algunos años no era necesario incorporar papeles de trabajo cuando presentas el dictamen. Hoy algunos anexos tienen que venir soportados con los papeles de trabajo y esto es muy bueno, la verdad, porque en caso de una futura revisión, hoy muchos de nuestros clientes, han llegado los últimos 2 años muchos clientes aquí a Lofton porque les ayudemos a atender sus cartas de invitación. Y cuando vamos a revisar, cuando vamos y cotizo, muchas veces mi cliente me dice, oye, no, pues es que tú nada más revisas los papeles de trabajo. Y cuando llego y les digo, enséñame los papeles de trabajo. Su papel de trabajo es la balanza y sus auxiliares y sus estados de cuenta. Y le digo, no, ese no es un papel de trabajo. Enséñame los papeles que trabajo que soportaron las declaraciones. Es un gran problema. Entonces, cuando hacemos una auditoría, sobre todo en el caso de la auditoría de Lofton, los papeles que nosotros trabajamos también son parte de los papeles de trabajo de la compañía para que la compañía no dependa del auditor todo el tiempo, del asesor todo el tiempo, porque los hacemos... Eso es bien importante, es porque es un legado y es información propia de la empresa. La compañía. Claro. Eso les sirve. Inclusive, con esos papeles de trabajo les ayudamos a construir sus políticas contables. Muy pocas compañías tienen políticas contables en donde hagan
¿Qué tengo que hacer mensualmente? ¿Qué tengo que conciliar mensualmente? ¿Qué tengo que reportar mensualmente? ¿Hasta qué fecha tengo que reportar? Es muy importante hoy con el tema del cumplimiento de las obligaciones que las organizaciones tengan políticas contables, que sepan qué registrar, cómo cruzo papel con papel, estado de cuenta con declaración. Esta parte es muy importante, sí, ¿no? muy importante. En la ¿Cuántas elaboración, empresas, me pregunto yo, lo hacen, ¿no? muy pocas. Muy pocas, inclusive por nuestros propios clientes, ¿no? Oye, pues ya hiciste nuestros papeles, pues échamelos, listo, ahí están nuestros papeles. Para eso están también nuestros especialistas contables, ¿no? Listo. Bueno, seguimos. Esta gráfica me encanta, la verdad, Sí. esta es información interna de Lofton y son clientes reales, no es información trabajada. En la ley no lo está, no te dice si cumples con dictamen fiscal, entonces te voy a devolver el IVA en caso de que requieras devolución más rápido, no está así en la ley. Pero en la tabla que estamos presentando les mostramos el comportamiento de las devoluciones que ejecutamos en Lofton, devoluciones de IVA de nuestros propios clientes que ejecutamos en Lofton cuando tiene dictamen fiscal y cuando no tiene dictamen fiscal. La línea verde marca los días promedio de devoluciones de nuestros clientes, son 5 clientes que pusimos, son 10 clientes que pusimos como ejemplo. La línea verde indica los días promedio de devolución, que son 60 días hábiles para devolver las devoluciones. Hoy en día, recuerden que una de las fuentes de financiamiento de las organizaciones tiene que ser la propia organización. Si hay manera de ir por los saldos a favor de las organizaciones, vayamos. Es muy complejo, complicado la autoridad. Para eso se tienen que asesorar con los especialistas. Claro, nosotros les ayudamos en esa parte. Sí tenemos que entender mucho el negocio, cómo está estructurado, cómo está documentado, porque la autoridad te está pidiendo hasta la cartilla de vacunación del perro de vigilancia. Claro. ¿No? Lo que está haciendo es no querer devolver. Lo que el gobierno quiere es recaudar más y no devolver. Así es, hacerlo más complejo, cansado y que no lo quiera solicitar después, ¿no? Pero bueno, la gráfica muestra que el comportamiento de días de devoluciones en clientes en donde hay dictamen es mucho más corto que en aquellos donde no hay dictamen. Entonces, observamos que esta tendencia se da porque actúa entonces el SAT como, oye, este contribuyente ya presentó su dictamen, tiene 10 años presentando su dictamen, sin salvedades, todo en orden, su opinión de cumplimiento todos los días sale bien, no hay ningún tema con el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y entonces da muchos puntos para poder entonces, cuando nos enfrentamos a la autoridad de las devoluciones, de que esas devoluciones se den con mucho mayor agilidad a las del promedio. Exactamente, ¿no? De hecho también comentábamos y platicábamos hace un momento antes del webinar que las empresas también que de alguna forma tienen cartas de invitación, de repente hay discrepancias impresionantes en las cifras, pero tú teniendo el dictamen fiscal pues tienes todo el sustento para decir, claro, a ver, aquí está completamente razonable la cifra, ¿de dónde sacas tú esta situación, no? Entonces es más rápido solventar. Es mucho más rápido. Es más rápido cuando tenemos los papeles de trabajo. Hoy ya les comentábamos que nos han llegado muchas cartas de invitación y cuando llego y les pregunto a los contribuyentes, no, muéstrame tus papeles de trabajo. No, pues es que estos son papeles de trabajo. Entonces, el contribuyente ya pagó impuesto de hace 2 años, ya hizo sus declaraciones, ya hizo sus papeles de trabajo. ¿Le pagó a alguien? Le pagó a alguien, a lo mejor a un contador. Ajá. Y entonces llega la carta de invitación y le tienes que volver a pagar un asesor para que vuelvas a hacer los papeles de trabajo y le vuelvas a aclarar a la autoridad. Hoy la autoridad, perdón, pero los del SAT, pero en recaudación, lo que hoy están haciendo es tomar indicadores a través de los FDIs. Es muy claro que hay computadoras y hay analistas detrás de estas analizando tendencias de ingresos, tendencias de gastos, tendencias de IVA, tendencias de pagos provisionales, tendencia del coeficiente de utilidad, tendencia de las propias utilidades fiscales. Y si denotan alguna variación para arriba o para abajo, carta de invitación, ¿no? Hace 2 semanas llegó, es muy chistoso esta, de verdad me dio muchísima risa cuando atendimos esta carta de invitación de un cliente muy grande. Le llega una invitación que dice, hemos notado que los pagos provisionales de IVA del meses de septiembre, de julio, de octubre,
presentan una disminución en comparación a los meses anteriores. Así tal cual viene la carta de invitación. Te pedimos revisar y en su caso corregir tu situación financiera. Ya hasta me aprendí la redacción de la autoridad. De la autoridad de tanto. Cuando llego con el cliente y le voy a enseñar tus papeles de trabajo. Ahí están sus papeles de trabajo. Y resulta que 3 de los 5 meses que estaban solicitando aclaración, claro. Es verdad esto, no es anécdota, esto es verdadero. Nos estaban solicitando 5 meses de aclaración. 3 de esos meses, en el caso de IVA, 3 de esos meses eran los 3 meses más altos de pagos de IVA de todo el año. Claro. Es todo lo contrario. Es decir, a ver, ¿en qué momento analizaste lo que me estabas mandando como para decir, te estoy solicitando, me aclares estos 3 meses? Oye, pero estos 3 meses son los que más pagaron impuestos. Es increíble. Entonces, no se fíen, atiendan las cartas de invitación. Sí, es muy importante. Es muy importante aclararlas. Tenemos plazo. Pero al final del día es que todo esto derivó, o el que nos contraten actual, que bueno, la verdad, gracias por la confianza, pero no debería de estar pasando. O sea, el propio cliente debería de ser el que solvente la propia carta de invitación. Estoy haciendo el harakiri, pero también nos queremos ayudar. Hay un acto de terrorismo de la autoridad y recordemos, bueno, ante la situación del petróleo y otras circunstancias macroeconómicas, el gobierno está tratando de recaudar a través de la tributación. Ok. Hay otra pregunta de Mónica, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué debería contener los papeles de trabajo y aproximadamente cuántos papeles de trabajo serían? Mira, Moni, no hay una lista de papeles. Sí te podría decir que depende mucho del cliente, claro. Depende mucho de tu giro, de tu actividad, para saber qué papeles de trabajo. Pero les voy a decir 5 conciliaciones básicas que deberían existir en sus negocios. Una de ellos es, por supuesto, las conciliaciones de banco. Cuando tienes una conciliación bancaria y amarras los libros contables con bancos, estás asegurando el 60-70% de la operación del negocio. Entonces, es una primera conciliación que la política contable debería tener, debería estar firmada y revisada por el contador. Segunda conciliación. ¿Cuántos XML se han emitido de ti o del contribuyente para sus clientes? Y ese debería de ser el monto registrado en ingresos. Deberías de garantizar que todos los XML se encuentren registrados en tu contabilidad. Tercera, para los gastos lo mismo. ¿Cuántos XML recibiste de tus proveedores y cuánto registraste en tu contabilidad? Tercero, que concilies la base fiscal de tus ingresos. Recuerden conciliar la base fiscal de ISR contra el IVA. La diferencia entre esas dos bases, recuerden que el cálculo del IVA es basado en el flujo efectivo. Entonces, la diferencia entre la base de ISR y la base de IVA debería de ser mi cuenta por cobrar. Esa es otra de las conciliaciones que debería de tener un negocio. Y bueno, se las dejo ahí como parte de lo que contablemente, de los controles contables que debería de estar en una organización, ¿no? Entonces, Mónica, espero haber respondido a tu pregunta con ello. Gracias por participar. Adelante. Bueno, ya les contaba, ¿no? Cómo es la tendencia del IVA cuando dictaminas y cuando no dictaminas. Estos son datos reales, insisto. Las conclusiones anticipadas, muchas veces ahorita ya no se da tanto el tema de las auditorías porque el gobierno no tiene la capacidad de hacer auditorías y solo lo está haciendo a través de las famosas cartas de invitación. Pero cuando venían auditorías, si tú le decías a la autoridad, oye, me voy a dictaminar este periodo, entonces se daba la cancelación de la visita, porque le estabas diciendo a la autoridad, me voy a revisar por un contador y entonces voy a declararte lo que tenga que ser. Entonces, ese es uno de los beneficios que el dictamen pueda tener en caso de que pueda ser ejercida la facultad de la autoridad de las comprobaciones. ¿Listo? De acuerdo. Bueno, continuamos entonces con el tema de la presentación. Los plazos para presentar el dictamen, pues es... Una vez que ya te decidiste, ¿no? Una vez que ya te decidiste, que cumples con los supuestos. Que ya avisaste en tu declaración anual. El 31, muy bien, Ayade, ya estás aprendiendo contabilidad y fiscal, me da muchísimo gusto. Espero que tu declaración anual no se... Ya estaré solicitándoles próximamente mi declaración anual. Listo. Se presenta más tardar el 29 de julio del año posterior al término del cierre fiscal. Okay. Pero si hay contribuciones a pagar, esto es muy importante, esto espero que puedan tomar nota de ello.
es si cuando el auditor termina la auditoría, determina que hay contribuciones a pagar derivado del propio dictamen fiscal, la contribución tiene que ser pagada antes del 15 de julio, independientemente de que la fecha de presentación del dictamen sea el 29 de julio. Claro. Las contribuciones derivadas de la auditoría por dictamen tienen que estar completamente liquidadas a más tardar el 15 de julio. O sea, hay un plazo para las contribuciones. Sí, si no las pago a más tardar el 15 de julio, aunque yo presente el dictamen antes del 29, el dictamen se toma como extemporáneo. Oh, muy importante. Tome nota. Claro. Y si los dictámenes no se presentan en los plazos, ya sea el 29 de julio para aquellas personas morales del régimen general o para las que están en el régimen de empresas de consolidación fiscal o grupo de empresas que consolidan, está hasta el 29 de agosto. Claro. Pero es muy importante que si hay contribuciones, las paguemos antes del o a más tardar el 15 de julio. Y si no, pudiéramos ser acreedores a una posible revisión y una multa que pudiera estar rondando entre los 13,000 y los 134,000. ¿Qué es lo que menos queremos? Obviamente, si tienen alguna duda, con todo gusto asesórense, pidan la asesoría, aprovechen, aquí tienen al especialista y con todo gusto los atendemos. Gracias. Rápidamente, ¿cuáles son las características que es un dictamen? Pues el primero, voy a pasar de abajo para arriba, son los anexos. En la regla miscelánea establecen en los anexos 16 y 16A, te establece cuáles son todos los anexos que debes de llenar dependiendo de qué tipo de organización seas. Es muy importante, en caso de una duda posterior de cómo se llenan los dictámenes, aquellos que actualmente están siendo dictaminados y tienen dudas de llenado, con muchísimo gusto también les podemos ayudar en esa información. Es muy importante, insisto, el contador público, quién es el que me dictamina, quién es el que firma. Esta parte es fundamental dentro del dictamen. El dictamen sobre los estados financieros, ya lo decíamos, el llegar a un dictamen, una opinión fiscal, previamente tuvo que haber una auditoría, sí o sí, que dé soporte a eso. Y entonces para ello se emite una opinión financiera que le da sustento un poco al informe fiscal, que es el de abajo, que es donde verdaderamente el contador le dice a la autoridad si el contribuyente cumplió o no cumplió con sus obligaciones fiscales. De alguna forma queda ya un antecedente ante la autoridad. Siempre va a haber un antecedente, por eso siempre te piden quién es el contador, porque están monitoreando cuántas veces dictamina para la autoridad, aunque ustedes no lo saben, revisa, oye, ¿cómo es posible que un contador tenga 500 dictámenes anuales, ¿no? ¿Cómo le hace para revisar 500 dictámenes en 3 meses? En un periodo de tiempo. Y eso para la autoridad es un foco rojo, ¿no? Entonces este contador no me está dictaminando correctamente, no está haciendo la auditoría, a menos que tenga un super equipo de trabajo atrás de él, pero oye, revisar 500 dictámenes pues, en un periodo de 3 o 4 meses es poco factible. Entonces, este tipo de cosas las ve, las analiza la propia autoridad para determinar, insisto, el nivel de contribuyentes que lo comentaba hace rato. ¿Listo? Bueno, ahora sí, antes de entrar a lo interesante acá, es cómo puedo dejar de dictaminarme si opté por hacerlo. Así es. Pues tengo que meter un escrito libre, ¿no? Por buzón tributario, por lo menos un día antes del vencimiento del dictamen, que en este caso es el 29 de julio. O sea, sí se puede. El 28 de julio hago un escrito y le digo a la autoridad las razones por las cuales dejo de presentar mi dictamen fiscal. Claro. Y con eso te da la autoridad a través del buzón, se da por enterada y entonces puedo dejar de presentar el dictamen. Es muy importante que sí se tenga que hacer previo a la presentación del dictamen. Sí, si quiero presentar el 29 y resulta que le meto el escrito libre el 30, el sistema se cayó y se cayó y ya no puede hacerlo, se toma como un incumplimiento. Y si hay un incumplimiento, pues pudiéramos originar multas. Entonces, digamos, no te esclavizas al dictamen, en cualquier momento tú puedes dejar de presentarlo, entonces también es una opción y es bueno que ustedes lo sepan para que también lo tomen en consideración. Listo. Bueno, ¿por qué dictaminarse con Lofton? Bueno, ya lo comentábamos más o menos en los slides anteriores, que lo primero que es
lo que hacemos es garantizar el cumplimiento, minimizar los riesgos fiscales de los contribuyentes, y eso siempre va a estar presente. Claro. Pero lo adicional que hacemos es identificar los procesos críticos de los negocios. Los negocios, ya lo comentabas al inicio en la presentación de en mi experiencia, las grandes corporaciones trabajan sobre los puntos críticos de la cadena de suministros y la cadena de valor. No tiene caso reestructurar toda una organización. Exactamente. Tirar toda la basura, ¿no? Y decir, ahora venimos a hacer una revolución. Así es. Es muy importante analizar cuáles son los procesos críticos, porque si le damos a los cuellos de botella en una organización, es altamente probable que el resto de la organización fluya, ¿no? Si me voy a preocupar por si el vigilante deja o no entrar a la gente a mis oficinas, o me voy a preocupar por si tengo un adecuado esquema de compensación hacia mis vendedores, o no tengo una estrategia o indicadores estratégicos, o no tengo una estrategia de marketing, pues es que estoy perdiendo el tiempo, ¿no? O no le estoy dando al clavo, como bien se dice en el argot. Entonces, lo que ayudamos es a focalizar a los tomadores de decisiones, a los puntos críticos de la organización, y eso en un diagnóstico rápido. Nada más para decirles algunas, me doy cuenta de si una organización es ineficiente cuando le pregunto al director general, muéstrame tu Outlook y dime cuántas agendas operativas tienes. Cuando me dicen que el 60% de su tiempo está en agendas operativas, tengo que ver al de compras, tengo que ver al de tesorería, tengo que ver, son cosas operativas. Completamente. Y le pregunto, ¿y en qué momento entra la estrategia? ¿En qué momento estás con la planeación, la proyección? No, pues es que eso lo hago el fin de semana. Y eso no. se da tiempo. Cuando eso pasa, hay un problema en la organización. Con ese simple hecho de preguntarle a los tomadores de decisiones cómo está su agenda, me doy cuenta que en la organización hay un problema. Con solo eso, la experiencia en estos años me ha ayudado a poder tener esa sensibilidad y poder identificar de manera rápida eso. Por eso los diagnósticos, que les insisto, estarán ahí a su disposición, son muy rápidos y nos ayudan muchísimo a cambiar el rumbo de las organizaciones. Entonces, ese es uno de los elementos que revisamos cuando hacemos las auditorías, el nivel de eficiencia de los procesos críticos de los negocios. Otra es, contamos con una herramienta, fabricamos acá dentro de Lofton una herramienta que mide el comportamiento de los clientes a través de los XML. Digamos que los ingresos. De los ingresos. Ingresos y egresos. En este caso, lo más importante, o que creemos que lo más importante, cuando un negocio se preocupa demasiado por el gasto, está perdiendo enfoque. Ok, sí. Volvemos a lo mismo, te enfocas en otro. Va a llegar un momento dado que si le vas a dedicar muchos recursos a no se pagan 10 pesos, no se pagan 11 pesos, no se pagan 10 pesos, y entonces por el otro lado estás dejando de perder clientes, el flujo, alianzas estratégicas, pues síguete preocupando por tus 10 pesos. Cuidas ¿no? los centavos en lugar de los pesos por los centavos. Por los centavos. Al revés, ¿no? Los centavos por los pesos. Así vale. Entonces, eso está mal. Entonces, lo que tratamos de decir acá es, hay dos cosas principales, hay tres cosas principales en los negocios. Grábense esta parte. La parte de los clientes. Tenemos que tener fidelidad en nuestros clientes. ¿Y cómo generamos fidelidad en nuestros clientes? Cuando somos capaces de generarle valor a nuestros clientes. ¿Cómo generamos valor? Cuando nuestros clientes están satisfechos, están contentos, les quitamos dolores de cabeza, les solventamos problemas. Así es. Ese es el enfoque del negocio, no en los gastos, en los clientes, en las ventas. En servicio. En el servicio. Dos, los procesos. Las compañías fluyen, trabajan con procesos, tienen que ser altamente eficientes. Claro. Y la gente es la mejor. Hoy los perfiles de puesto han cambiado brutalmente y tenemos que tener perfiles de puesto multifuncionales. Ya no es la secretaria y solo sabe transcribir. Pues la secretaria tiene que hacer un contrato, pues la secretaria tiene que concertar citas, todo. O sea, tenemos que tener multifuncionalidad en nuestros perfiles de puesto. Eso también lo observamos cuando hacemos los diagnósticos. Entonces, ya me desvié un tema, pero estábamos en el tema de las ventas. En la herramienta lo que ayudamos es ver el comportamiento de los clientes. ¿Por qué? Porque cuando generamos fidelidad en los clientes, los propios clientes son capaces de recomendarnos. Son nuestros propios vendedores. Claro. Y no les pagamos ni comisiones ni sueldo. Entonces, tenemos que dedicarle mucha energía a la parte de las ventas, a la parte del servicio, a la parte del valor,
y la satisfacción a nuestros clientes. Por eso la herramienta nos ayuda a proveemos información para que hagamos esa toma de decisión. Oye, el equipo de ventas no está haciendo su chamba porque tengo una estructura de 200,000 pesos al mes, claro, y no ha llegado ningún nuevo cliente. Así es. Y entonces, ¿para qué estamos pagando 200,000 pesos de un grupo de vendedores? Algo no está funcionando en el retorno de inversión no se da en la organización. ¿Listo? Así es. Bueno, el tema de lo más importante acá es la parte fiscal. Por lo mejor me dice, oye, pues sí, vete a ventas y eso, pero bueno, la parte fiscal, tenemos herramientas y diseñamos herramientas para hacer mucho más eficiente el pago de impuestos. No se trata de evadir impuestos, se trata de cómo con la ley... Es muy importante. Muy importante. Y ya lo hemos mencionado, y el tema de defraudación fiscal, de si cometes un delito fiscal, operaciones inexistentes, todo lo que no puedes caer en supuestos. Puedes caer en supuestos, puede ser inclusive llevarte tu patrimonio. Bueno, nosotros trabajamos mucho en desarrollar herramientas que le permiten a los contribuyentes bajar el nivel de pago de impuestos. Insisto, no es un tema de evadir impuestos, sino tomar todos los elementos de la ley. De tu negocio y de la ley. Y de tu negocio para cómo lo hacemos más eficiente. Así es. Le dedicamos mucho tiempo, le dedicamos inversión, muchos recursos, análisis, expertos. Acá atrás hay una serie de expertos que leen la ley todos los días, que ven cuáles son las salidas y los caminos viables para poder ser más eficientes en términos de pagos de impuestos. Y por eso, a continuación les presentaré una o algunos de las herramientas que tenemos acá en Locton para poder ser eficientes en términos de pago de impuestos. Nuestros clientes nos dicen, oye, pues muchas gracias por esto. Cuesta, obviamente esto es un tema pues el trabajo del equipo. La experiencia con nuestros clientes, el trabajo de todo el equipo y adicional, el ir aprendiendo y actualizándonos con toda la parte de la profesión, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué nos ha servido mucho? El hacer reestructura de activos. Tomen nota porque esto es gratis. No les voy a dar la receta, por supuesto, pero bueno, los temas que se pueden... Tips, claro. Son algunos tips que pueden ocupar. Nosotros podemos implementar estas estrategias. El tema de la reestructura de activos o las propias reestructuras organizacionales. Ya lo comentábamos hace rato. El hecho de que tenga en compañías familiares, dentro de la compañía tenga a la compañía operativa, que ahí mismo esté el patrimonio familiar, que ahí mismo estén algunos otros negocios, es una estructura de alto riesgo. Entonces, lo que hacemos nosotros es dispersar la formación del negocio para que tengamos menos riesgo y mayor rentabilidad, ¿no? Trabajamos mucho con algunos fideicomisos, creamos fideicomisos que puedan ser utilizados para el tema de marcas o colegiaturas, y con esos esquemas hay en algunos casos, en el caso de colegiaturas, no se paga nada de impuesto. Deducción de intangibles, cuando tenemos un intangible que se generó internamente en una organización, le damos valor a ese intangible, está soportado ese valor del intangible y lo podemos deducir, pues estamos generando una deducción totalmente gratis para la organización. Y muchas veces tenemos muchos activos intangibles que ni sabemos que existían y que ni sabíamos que tenían valor. Bueno, pues nosotros les decimos, ahí hay un intangible, le podemos dar cierto valor, démosle ese valor y deduzcamos fiscalmente ese intangible. Esa puede ser otra de las alternativas que manejamos acá en Locton. Las deducciones de cuentas incobrables, hay algunos esquemas que nos ayudan a hacerlas deducibles manejando un esquema de préstamos y triangulaciones. También lo manejamos acá, es transparente, pero lo podemos ejecutar. Esto es muy importante. Muchos de mis clientes me dicen, oye, Enrique, es que yo no quiero pagar, quiero ganar bien, pero es que pagar el 30% de la utilidad y después pagar el 10% de los dividendos y después pagar la carga social de mis trabajadores. Oye, el gobierno se come más del 40% de mi utilidad. Pues la verdad, sí es así. Y pues a nosotros lo que hacemos es ayudarle a los empresarios a, uno, vete por la línea, vete por la correcta línea, pero sé eficiente, dale a la autoridad lo que la autoridad que le corresponda correctamente. Pero aquí es, oye, casi toda la utilidad se va en carga social, se va en impuestos directos, y además tú, si recibes dividendos, te quitan el 10%. Bueno, pues entonces, ya que ¿para qué trabajo? ¿Para el gobierno? Pues sí,
pues sí trabajamos ahora. ¿Y aquí qué recibimos? Pues recibimos 762,000 vacunas, ¿no? Entonces es medio complicado, perdón. Sí, es complejo. Es medio complejo, listo. Mayores deducciones a través del costo del vendido. En México, los sistemas de inventarios y las compañías, muy pocas compañías tienen un sistema adecuado de inventario, de manejo de inventario, y cuando implementamos ese sistema, podemos entonces manejar mucho el tema de las deducciones con el tema del costo de lo vendido. Y bueno, le decía el tema de la configuración de un grupo empresarial donde podamos dividir operaciones, descentralizar riesgos, enfocar las baterías, un tema inclusive para PTU, también puede ser alguna alternativa. En fin, son algunas de las herramientas y estrategias que diseñamos. Y no menores, o sea, son varias. Sí, o sea, en conjunto hay algunas compañías donde sí las podemos aplicar, otras donde no las podemos aplicar. Es muy importante que lo hayas mencionado, claro. Dependiendo del caso de cada compañía. El giro, la necesidad. Claro. Oye, identificamos, dan de cuenta que el contador es el doctor de una organización, ¿no? El doctor es capaz de suministrarle medicamentos para que la compañía vaya. Y también somos como los nutriólogos, los cuidamos, las alimentamos como debe de ser, para que entonces tengamos un buen desempeño, una alta compatibilidad, pero sobre todo le demos duración a la organización, ¿no? Así es. Listo. Recuerden que en México hay más de 5 millones de pequeñas y medianas empresas. Ellas aportan más del 50% del Producto Interno Bruto de México. Generan 6 de cada 10 empleos en México y nadie las apoya, nadie. El gobierno, no, simplemente es un tema de cómo las fiscalizamos más y bueno, nosotros estamos acá para ayudarles. Así es. Para que podamos meterlas en el círculo virtuoso de la economía. Tenemos la filosofía y es una de las misiones de Lofton, es que si tenemos a una organización sana, productiva, rentable, le va a pagar de mejor manera a sus empleados. Así es. Y esos empleados se van a salir a la economía a consumir. Y entonces vamos a tener una economía que funciona y entonces cuando tenemos personas que consumen, tenemos empresas que venden. Y si tenemos empresas que venden y que son más eficientes, entonces tenemos empresas que ganan dinero. Y ese es un poco el enfoque con el tema de la auditoría a través del dictamen, garantizar las obligaciones fiscales, pero también ayudarle a los empresarios a que sean más rentables. Y bueno, con esto concluyo mi participación. Espero haber sido claro. No sabemos si tienen más preguntas, algún comentario, alguna sugerencia también para el especialista, se vale. Y esperamos soliciten obviamente su asesoría sin costo. Y bueno, como bien... me falta un slide, perdón, allá de... Sí. No quiero decirles que se garantiza la total rentabilidad, pero sí les puedo decir que una parte de mis honorarios, cuando firmo algunos acuerdos con nuestros clientes, estoy tan seguro que de la metodología que ocupamos dan resultado, siempre y cuando los clientes nos hagan caso. Claro, como el nutriólogo. Como el nutriólogo, decir, oye, pues te voy a hacer bajar de peso, pero todos los días te vas a comer altas calorías, pues desafortunadamente pues no va a haber resultados. Exacto. Exactamente lo mismo acá. Te voy a dar la receta, pero tienes que seguir la receta. Si no, entonces pues no va a funcionar. Entonces una parte de los honorarios están atados a que los resultados estén presentes en la organización. Esto es muy importante y pocas personas lo ofertan así. Estoy convencido que si le movemos las tuercas a la organización podemos ser hasta 30% más productivos y más eficientes, y el resultado de esa eficiencia fiscal, financiera y operativa se va a traducir entre el 15, 5 y el 20, inclusive el 20% de mayor liquidez para una organización. Insisto, dividiendo estos elementos en productividad, hacer más con menos, en pagar menos impuestos, y eso se traduce en más lana para la organización. Entonces, con esto concluyo, para enseñarles que estas gráficas son reales, tampoco son inventadas. Quien tenga la oportunidad de conocernos y de participar en trabajar juntos, ya verán los resultados.
Perfecto, pues muchas gracias, Enrique, como siempre, por tu participación. Gracias a ustedes por acompañarnos en este webinar. Como bien lo decía Enrique, son puntos muy importantes. Ojalá puedan ustedes participar de estos porcentajes que él comparte. Y bueno, ponemos los datos del especialista para que puedan tomar nota. Por favor, con toda la confianza, acudan a él. También pueden marcarnos a nosotros, escribirnos un correo, dejarnos sus comentarios en las redes sociales. Y bueno, también los webinars continúan. Enrique, sí. La próxima semana vamos a tener el gusto de tener un tema muy interesante también que va, digamos, ligado a esta parte, que es la auditoría integral como una herramienta para medir e incrementar, como ya vimos, el potencial de crecimiento de su organización. Inscríbanse, ya están abiertas el link de alguna forma por correo electrónico en las redes sociales, ustedes lo pueden hacer y sin mayor problema los esperamos la próxima semana. Y bueno, por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias por su participación. Cuídense mucho. Hasta pronto. Y bueno, Lofton Servicios Integrales, problemas difíciles, estrategias inteligentes. Los esperamos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.